Mame, cálame el lapicero negro que está ahí, por favor. Cálame el lapicero negro que dejé ahí.
Mm-hmm.
Muy bien, compañeros, buenas tardes. Vamos a empezar. Nos quedamos en la evolución histórica del Estado, ¿verdad? Y lo último que vimos fue, compañeros, importante, ya en las últimas evoluciones del Estado como tal, que empezaron con los reyes, después con las polis, después con las ciudades-estado, ¿sí? Terminamos en la era democrática, ¿sí? El Estado democrático, donde ya lo primero que vamos a abolir son las monarquías. Vamos haciendo cámaras, por favor, compañeros. Ya saben que los que no tienen cámaras, les vamos a estar preguntando, ¿sí? Así que, por favor, encendamos las cámaras. Muy bien, vamos encendiendo las cámaras, por favor. Muy bien, compañeros, ¿sí? Entonces vamos a seguir y ahora nos vamos al Estado democrático, ¿sí? Vamos a hacer un recordatorio, vamos a ver si se acuerdan, compañeros. Y si no se acuerdan, los números de grupo van a tener que copiar artículos, así que vamos a preguntarle a los que no tienen cámara. A ver, compañero Gerardo Guzmán, por favor. ¿Qué número de grupo es usted? Compañero Gerardo Guzmán. ¿Qué grupo es usted? 16. ¿Cuál? 16, licenciado. Muy bien. Gerardo, cuénteme un poquito acerca del objeto de la teoría del Estado. ¿Qué fue lo que hablamos nosotros las primeras? ¿Cuál es el objeto? Su objeto, lo que habíamos hablado nosotros, son el conjunto de sus instituciones estatales, las normas, leyes, y cómo ellos, a través de de sus instituciones, eh, dan las leyes y las normas manifestados en el poder público. A ver, gracias, compañero. Vamos con Pedro Brán, por favor. Pedro Brán. Pedro Brán. Compañero Pedro Brán. Pedro Brán. Compañero Pedro Brán. Muy bien, no está el compañero Pedro Brán, por favor. Vamos a ver, Renata, en qué grupo está. Y también nos siguen instrucciones. Lo vamos a quitar y le vamos a quitar su asistencia hoy. Muy bien. Entonces, compañeros, un poco de la evolución histórica. Se recuerdan que empezamos con, primero, lo primero, ¿verdad? Los reyes, ¿sí? Los reyes, los que no tienen cámara y se acuerdan que después les voy a preguntar. Los reyes, después vinieron los polis, las ciudades-estado, ¿sí? Aunque Guatemala tiene un sistema centralizado, ¿verdad? No es como les comentaba en Estados Unidos. En Estados Unidos, el salario mínimo de California es diferente al de Texas y así, ¿verdad? Y inclusive leyes diferentes, ¿verdad? Entonces, más o menos un modelo así vino después con las ciudades-estado de Grecia, que las comunidades, ¿sí? Tenían sus administraciones, su poder político solo, pero pertenecían a Grecia, ¿verdad? Después viene la época de reyes feudales, ¿verdad? Después de la feudal viene bueno, el Estado moderno, como le llamamos, y después del Estado moderno viene el Estado democrático, ¿sí? Que muchos de ustedes me preguntarán, ¿qué es democracia? Y yo les pregunto, a ver, compañera usuaria de Zoom, que no sé cómo se llama, que si no, no, después andan llorando ahí por su asistencia, siempre es importante que sigan instrucciones y pongan su nombre, apellido y su número de carnet. Usuaria de Zoom, activa su micrófono, por favor. Usuario de Zoom, así se tiene usted, compañera.
Usuario de Zoom. Actíveme su micrófono, compañera, por favor. Usuario de Zoom, por favor. Muy bien. Active su micrófono, compañera, por favor. Compañera, por favor. No nos atrasemos, solo active su micrófono, le estoy hablando. Compañera usuaria de Zoom, active su micrófono. Ponga su nombre y apellido y su número de carnet. Bueno, no contesta, compañera. Renata, por favor, le quitamos la asistencia a la compañera y le indicas dónde hemos dado las instrucciones de que por favor pongan su número, nombre, apellido, su número de carnet. Y no me responde, le estoy hablando y no me responde por micrófono. Entonces, por lo menos hay que saber cómo participar en la clase, es muy importante. Bueno, el Estado democrático, compañeros, ¿sí? Surge de las revoluciones, tanto como inglesa, la norteamericana y la más importante, la Revolución Francesa, ¿sí? Recuérdense que la Revolución Francesa, importante, ¿verdad? Decía la príncipe María Antonieta mientras el pueblo se moría de hambre, famosa frase que decía María Antonieta, ¿verdad? Que coman pastelitos, ¿verdad? Y en la Revolución Francesa, pues ya el pueblo estaba harto que una cierta clase tuviera todo el dinero, ¿sí? Y el pueblo se estaba muriendo de hambre. Entonces empezó la Revolución Francesa, toman la Bastilla donde estaban todas las armas en la Revolución Francesa, ¡boom!, hacen la Revolución Francesa. ¿Qué pasó aquí, compañeros? Sí, la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿sí? Y empieza a hablarse ya de los derechos humanos, ¿sí? Cuando empiezan a hablarse de los derechos humanos, lo primero, compañeros, es que los poderes, sí, que eran del rey, ya empezaban a darse al pueblo, ¿verdad? Entonces, importante acá, indica que sus poderes fueron asumidos por organismos surgidos por las consultas de la población, ¿sí? Y al igual que las polis griegas, el sentimiento patriótico se desarrolló con el de pertenencia y civismo. Entonces, importante la Revolución Francesa, que fue quien derroca la monarquía, y ya empezamos a hablar un poco de los derechos humanos, ¿sí? Y por supuesto, importante, traslada la soberanía de los reyes o de la monarquía a la población, a la nación. Y ya empieza la democracia, ¿sí? Muy bien. ¿Hay alguna duda, compañeros? ¿Hay alguna duda? No, licenciado. No, licenciado. La democracia es muy importante, ¿sí? Este es un sistema en el cual nosotros mismos elegimos a nuestras autoridades, ¿sí? Países que no tienen democracia, ¿sí? Y aún así son avanzados, que quieren la democracia. Hay una gran importancia de la democracia y es un sistema político que algunos países añoran y Guatemala lo tiene, ¿sí? Es un sistema político que defiende por sobre todo la soberanía a los ciudadanos, ¿sí? Importante y al derecho de elegir y controlar a sus gobernantes, ¿sí? Ustedes tienen derecho de ser electos, de elegir y ser electos. Eso es lo principal de la democracia. Si no, podemos ver otros países que no tienen democracia. Véase Venezuela, véase Corea del Norte. Yo no sé si ustedes sabían que en Corea del Norte ni internet hay y que solo tienen un solo corte de pelo y solo pueden escoger algunos cortes de pelo, ¿verdad? Entonces, la democracia, compañeros, ya sabemos que es un sistema político, ¿sí? En el cual protege la soberanía, protege a los ciudadanos y sobre todo tienen el derecho a elegir a sus gobernantes, ¿sí? Cada 4 años en el tema de Guatemala, ¿sí? Vamos bien, compañeros, pero hay una gran importancia en la democracia. Hay países que no son democráticos y que quieren la democracia. Hay países que viven todavía hoy en día en dictaduras, como Corea del Norte, ¿verdad? Que imagínense ustedes que solo puedan tener ustedes un corte de pelo, o que en Corea del Norte ni siquiera tienen, solo hay 2 canales de televisión, ¿sí? Y ustedes tienen que literalmente tampoco existe la religión ahí, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros no entendemos algo que podemos elegir y es la democracia, ¿verdad? Importante. Mientras otros países pues han luchado y que no tienen esa independencia y que ni siquiera son países. Les voy a dar un ejemplo, Taiwán. Taiwán es un país de los más democráticos
pero aún no es considerado un país como tal, sino lo consideran como parte de China, ¿sí? Y hay una gran importancia en la democracia porque cuando no hay democracia, compañeros, entonces ahí sí entramos a un estado fallido, ¿sí? La importancia de la democracia. Les vamos a poner un video de un país que, por supuesto, no es considerado país, que tiene ahí un problema con China, que es Taiwán, pero vean ustedes la importancia, cosas que otros países no tienen y que Guatemala sí tiene y que a veces nosotros no sabemos el poder que tenemos. Vamos a ver este video, compañeros, pongan ahí el sonido. Vean. The excitement grew along with the numbers. A margin of victory. Perdón, es en inglés, ¿verdad? Se los vamos a ir describiendo. Les voy a comentar de un país que tiene una democracia, que es Taiwán, pero todavía no está reconocido, ¿sí? Porque China no acepta la independencia de este país. Entonces, en este video habla en generalidades de la importancia de la democracia. Por ejemplo, en China continental, o sea, China, pues sabemos que es una potencia económica, donde está la muralla china, Shanghái y todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes sabían que en China solo existe un partido político, ¿sí? En China solo existe, hay democracia, pero solo existe un partido político. Entonces, Taiwán quiere independizarse de China por ese mismo sistema político, ¿sí? Y en Taiwán hoy en día tiene la primera mujer de toda la historia de Taiwán que se convierte presidenta y la reeligen y gana en primera vuelta. ¿Por qué? Porque defiende el patriotismo y la nación, ¿sí? De una nación que tenga democracia y que pueda elegir a sus gobernantes, ¿verdad? Entonces, se me olvidó ponerla, aquí hablo un poquito de la importancia de la democracia. Cuando queda electa esta presidenta en Taiwán, China viene y ¿saben qué hace China? Va a poner buques de guerra a toda la costa de Taiwán, rodea de buques y empieza ejercicios militares con misiles y todo lo demás, ¿verdad? En respuesta, la presidenta de Taiwán, pues también saca el ejército de Taiwán, que tampoco crean que se queda atrás, claramente pues en poblaciones mucho más grandes. Más o menos les iba a poner el video ahí, pero ya no, pues ese es inglés, se me olvidó ahí ponerles un poquito la traducción, pero ahí les voy a mandar el video ya traducido a español, ¿verdad? Muy bien, ¿hay alguna duda con la evolución histórica, verdad? 4 importantes pasos, nos vamos a los reyes, lo primero. Nos vamos a lo segundo, que vienen las ciudades-estado, después nos vamos a los feudos, después viene el Estado moderno, y lo último, el Estado democrático. 5 fases importantes. ¿Hay alguna duda hasta el momento, compañeros? Licenciado, disculpe, las últimas dos, ¿cuál dijo? Perdone. El Estado moderno y el Estado democrático. Licenciado, Sí, dígame. en todo caso, como Taiwán no es un país técnicamente, pero quiere independizarse para ser No es reconocido país, como pero es tal, potencia económica. Es eso una de las sí, se le potencias consideraría económicas. entonces provincia de China. No, Guatemala sí lo considera país. Ah, ¿en serio? Qué buena onda. Por eso tenemos relaciones. Y por si les interesa, compañeros, hay becas para China, por si quieren aplicar. Terminan en marzo, ahorita a finales de marzo termina la aplicación. Les pagan $1,000 mensuales, estudian en las mejores universidades y hay carreras que ni aquí ustedes se van a imaginar, ¿verdad? Físicos, nucleares y todo, ¿verdad? Y ustedes pueden aplicar. ¿Saben cuál es el único requisito que les piden? Pequeños requisitos, ¿verdad? Primero, ser guatemaltecos, que sus 2 padres sean guatemaltecos, que sean mayores de edad, y el único requisito que yo veo que es el más complicado es que sepan inglés, ¿sí? Eso es lo único, pero ustedes saben que aprender inglés, en un año ustedes pueden aprender inglés, por si quieren aplicar y les voy a mandar el link. Muy bien. ¿Alguna duda más, compañeros? Terminamos la evolución histórica de la teoría del Estado. Dígame, Valeria, por favor. Licenciado, una pregunta. ¿En el Estado moderno entra el Estado principesco? Sí, ahí entra el Estado principesco. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna duda, compañeros? Muy bien, ahora nos vamos a la teoría del Estado desde el punto de vista jurídico, ¿sí? O desde el punto de vista jurídico, ahí se me fue una A, pero es jurídico, ¿sí?
¿Y qué dice este, compañeros? Vamos a arreglarlo de una vez. Vamos a arreglar aquí de una vez esta diapositiva desde el punto de vista jurídico. La teoría del Estado desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Y aquí, compañeros, estudia toda la organización territorial del poder, la administración pública, los diferentes niveles de la administración pública, la Constitución y el derecho público en general. Y así como estudia la Constitución, compañeros, ve cómo va evolucionando. A ver, compañera Andrea Guerra, ¿de qué año es nuestra Constitución? Vamos a ver, esa es pregunta de privado que hacen segura. A ver, compañera Andrea Guerra, no se preocupe si no se la sabe, no voy a hacer castigo ni nada, solo, ¿de qué año es nuestra Constitución? Ay, licenciado, no recuerdo, disculpe. No se recuerda. A ver, Fernanda Beiten, ¿de cuándo es nuestra Constitución? No estoy segura, licenciado. A ver, Jonathan Pichardo, ¿de cuándo es nuestra Constitución? Si no estoy mal, es de 1963. No, casi No. esa es la de antes. Nancy, Oh. a ver, eso lo pueden ver, chicos, ya hubieran visto. 1964, ¿es? No. Es la de 1985. 86, licenciado. 86. En 1986 entró en vigencia, pero nuestra Constitución es de 1985. 1985. ¿Sí? Y estas constituciones han avanzado, ¿sí? Cuando la teoría del Estado estudia desde el punto de vista jurídico y cómo ha avanzado. Les voy a dar un ejemplo. Antes sí estaba permitido la pena de muerte, ¿sí? La pena de muerte, ¿cómo se hacía aquí en Guatemala? Mediante la inyección letal, ¿sí? Y entonces la teoría del Estado viene y estudia, ¿y qué pasó? ¿Por qué ya no? Porque firmamos el Pacto de San José, un pacto en el cual todos los Estados miembros se comprometen a abolir la pena de muerte, ¿sí? Interesante, ¿no? Entonces aquí vamos estudiando por qué evoluciona, vemos desde el punto de vista jurídico qué pasó, por qué ya no se aplicó la pena de muerte. Y a ver, compañeros, un dato que ustedes tienen que saber. ¿Quién sabe, sí, cuándo fue la última pena de muerte en Guatemala? ¿Sí? ¿Quién me dice? La última pena de muerte en Guatemala, compañeros, ¿sí? Fue en el año 2000, ¿sí? Habían dos tipos de pena de muerte en Guatemala, una a través de la inyección letal y otra antes, en el de fusilamiento. El último fusilamiento fue en 1996, el último fusilamiento en Guatemala, pero la última de la inyección letal fue en el año 2000, ¿sí? A ver, dígame, ¿quién tiene dudas? Por favor, vamos, compañera Jennifer, dígame. Sí, mi pregunta es si esa pena de muerte puede regresar. ¿Quiere que le diga la verdad? Desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista jurídico. Sí. La única que puede, o sea, el Congreso tiene facultades para regresar la pena de muerte, pero también en la Corte de Constitucionalidad, porque quien declaró que no se podía la pena de muerte a los delitos que aplicaba la pena de muerte era la Corte de Constitucionalidad. Entonces, quienes tienen eso, compañeros, quienes tienen esa potestad también, que nadie dice, es la Corte de Constitucionalidad, ¿ok? Les voy a poner la noticia. Vean ustedes, vamos a ver. 2000 por fusilamiento, 1900, no. También hubieron unas de inyección letal. Pero vean esto, aquí fue una de las últimas, ¿sí? En 1996 fue el último fusilamiento. El 13 de septiembre de 1996 se ejecutaban las últimas 2 personas por medio del fusilamiento, ¿sí? Esto fue un hecho bastante mediático. Y esto motivó la reforma a la pena de muerte. Después aquí, en 1996, compañeros, ya no lo hacían por fusilamiento, sino lo hacían por una inyección letal. ¿Entienden? O sea, en 1996 fue la última pena de muerte por fusilamiento. ¿Ya? Ya después fue por inyección letal. Vean aquí.
El primer fusilamiento fue en 1840. Y ahí está, reos pagados con su vida, violación de Sonia Marisol. Después, compañeros, la última pena de muerte real fue en el 29 de junio del 2000, pero fue mediante inyección letal. Dígame, Francisco, por favor, le escucho. Escucha. Sí, dígame, Francisco, por favor. Buenas tardes, licenciado, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Sí, compañero Francisco, lo escucho. No lo escucho. Dígame, active su micrófono y díganos qué nos tiene que decir. Buenas tardes, licenciado. Sí, buenas tardes. Una consulta de lo que decía la compañera. ¿Por qué no se puede? Pero también, ¿cuáles son las consecuencias? Porque si se lee el acto de San José, al parecer tendríamos algunos embargos o algo así, ¿no? ¿Hay alguna manera de reactivarla? Mire, compañero, sí hay manera de reactivarlas, pero en primer lugar nos pondrían sanciones económicas. Y a Guatemala asfixiarlo económicamente es muy fácil, porque toda nuestra economía depende de Estados Unidos. Entonces, si nos imponen sanciones económicas, lo primero que va a subir, ¿qué cree usted que es? Lo primero, compañeros, al nosotros recibir una sanción económica es que la gasolina va a subir. Y no les digo que sube a 40 quetzales. Una sanción económica que reciba Guatemala así fuerte nos mata y nos asfixia. ¿Y dónde va a ser? Lo primero que vamos a ver, compañeros, es el aumento de la gasolina. Y no les digo que va a llegar a 40, sino si nos ponen una sanción económica, calculen que el galón de gasolina podría costar hasta 80, 90 o 100 quetzales. Y si sube la gasolina, ¿qué sube? Sube todo lo demás. Sube la comida, el aceite, el frijol, todo, porque ¿en qué se transporta todo eso? En transporte, o sea, en carros, en pick-ups, en todo. Sube el diésel, sube la gasolina, sube toda la comida. Entonces, miren, chicos, yo entiendo que hay muchas propuestas, pero si nosotros nos ponen una sanción económica que nos ponga Estados Unidos, nos destruyen, ¿ya? Y adivinen a quién va a afectar al bolsillo del guatemalteco. Imagínense ustedes que un galón de gasolina llegara a costar 90 quetzales, ¿ya? Entonces, de que se puede, se puede. Nos rebelamos y que sí y todo, pero nos empiezan a poner sanciones económicas. Nos quitan ayuda, ¿verdad? Pero también al momento, miren, aquí viene la astucia y las relaciones políticas. Si viene Estados Unidos y nos impone sanciones económicas, nosotros podemos abrirnos mercados con China o con países de Asia, ¿me entienden? Es lo que está haciendo Nayib Bukele. Nayib Bukele viene, se pelea con Estados Unidos, ¿sí? Pero busca otros países en el cual no son aliados de los aliados tradicionales de los países centroamericanos, que es Estados Unidos. Abre mercado con China y ahorita pues estable, ¿me entienden? Pero sí tiene que requerir de mucha voluntad política el hecho de querer o no aplicar la pena de muerte. Ahora bien, compañeros, yo les voy a decir algo y esto solo es una opinión pequeña, ¿sí? Aquí en Guatemala primero se investiga y después se mete preso. Imagínense ustedes con el sistema de investigación que tenemos en el EMP. Lento y todo, pobrecito, van a parar matando a alguien que tal vez es inocente. ¿Entienden? Entonces hay que tener cuidado. Primero tenemos que tener un buen MP, un buen sistema de investigación, un buen sistema de justicia, porque capaz van a parar matando a alguien que es inocente. No sé si me entienden a dónde voy. O sea, sí, pena de muerte y todo, pero también aquí con nuestro sistema de justicia, primero lo meten preso y después investigan. Entonces, van matando a alguien de pena de muerte que es inocente, ¿verdad? Entonces, miren esto, dice Francisco, si Venezuela tiene gasolina, ¿por qué tiene tanta inflación si no necesita la gasolina? Porque, compañero, hay algo importante, miren pues, el petróleo, Guatemala tiene mucho petróleo y tiene muchos recursos naturales, lo que no tiene es cómo convertirlo a gasolina, o sea, las refinadoras, ¿sí?, que lo vuelven gasolina. Ese es el problema, no tenemos esa tecnología, tenemos todos los recursos primarios, pero en tecnología nos quedamos atrás y no tenemos esas refinerías, ¿verdad? Dice, lastimosamente reconocemos a Taiwán y eso dificultaría la relación con China. Totalmente, ¿verdad? Ahí no les digo que no, pero
En todo caso, sí, tenemos buenas relaciones con Taiwán porque tenemos buenas relaciones con Estados Unidos. Pero se podría, en dado caso, pues cancelar las relaciones diplomáticas con Taiwán y abrirlas con China. ¿Sí? Eso no es ningún impedimento. Y el hecho que yo sea de allá tampoco quiere decir que no acepte que el hecho de abrir relaciones con China, pues le abriría muchas oportunidades y muchos mercados a Guatemala. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda? Recuérdense, la última pena de muerte que existió fue en el año 2000, ¿sí? ¿Y cómo se aplicó? Con inyección letal. De que se puede aplicar ahorita, sí se puede aplicar, compañeros. Pero también hay que tener cuidado porque nuestro sistema de investigación es muy débil. El MP ahorita es una institución que, imagínense ustedes, capaz paran matando a alguien que es inocente, ¿sí? Pero también, compañeros, nos vamos al otro contrario. Hay pandilleros y hay mareros que aceptan que han matado y han violado niñas. No sé si han visto algunas declaraciones de usted. Mire, usted mató, sí, yo lo maté. Si usted violó, sí, yo lo violé. Métame preso, ¿me entiende? O sea, también hay hechos muy notorios en los cuales sí se podría aplicar la muerte, en el cual hay mareros que han incluso dicho, sí, yo maté, yo asesiné, lo aceptan y me voy preso. Y siguen extorsionando desde las cárceles, ¿verdad? Entonces es un tema bastante, tiene dos puntos de vista muy amplios y es un tema bastante complejo, pero también así como pueden matar a un inocente, pueden matar a personas que hasta han aceptado, que han violado, que han matado y que han extorsionado. Pero la última ejecución, compañeros, fue por medio de inyección letal y las últimas ejecuciones datan del 29 de junio del 2000, ¿verdad? ¿Y a quiénes se lo pusieron? A 2 secuestradores. ¿Sí? Dice Arlene, dice, hasta risa da cuando los entrevistan, sí. O sea, que ellos se ríen. Pero aquí quiero que ustedes participen, compañeros. Quiero que ustedes me digan, ¿están a favor de la pena de muerte, sí o no? Y ahí les lancé la encuesta. Vamos respondiendo, por favor. Ustedes ahí pueden responder. Ahí les tuvo que haber salido. Vamos, vamos, respondan, compañeros. Respondan, respondan, respondan. Respondan, compañeros. Vamos, vamos. Muy bien, vamos a ver. A ver, vamos a preguntar a los compañeros que no tienen cámara. A ver, compañera Jennifer López, por favor. Compañera Jennifer López, actíveme ahí su micrófono. Dígame, licenciado. A ver, ¿usted qué votó? ¿Sí, no o tal vez? Yo voté que sí, pero pensando lo mejor sería un tal vez porque no estamos en las condiciones para que tengamos pena de muerte por lo que usted acaba de decir. Va, ¿y usted qué cree que ganó? ¿El sí o el no o el tal vez? El tal vez, licenciado. Muy bien, compañeros. A ver, vamos a preguntarle aquí al compañero Javier Valenzuela. ¿Qué cree que ganó y por qué votó usted? ¿Sí, el no o el tal vez? Dígame, por favor. ¿Se escucha, licenciado? Sí, se escucha. Ok. Yo creo sinceramente que ganó el sí. Yo también voté por sí. Más que todo porque... Más que todo porque creo que muchos de nosotros sentimos la inseguridad en el país, sabemos que es un país peligroso y esto de la pena de muerte ayudaría a regular todo esto y creo que así nos sentimos los ciudadanos del país. Es mi opinión.
Sí, el único problema que hay, compañeros, es que los jueces son los que dictan eso, ¿me entienden? Entonces, un juez, créanme que yo creo que de que venga y diga, sí le voy a dar pena de muerte, y el marero sepa que le van a dar pena de muerte, la agarraría en contra del juez, ¿me entienden? Entonces, tienen que ver realmente antes, yo no sé si ustedes, en la época de Ríos Montt, existían jueces que no se les veía la cara y no sabían quiénes eran, ¿me entienden? Entonces, obviamente, en esa época, pena de muerte, pero ahorita un juez que se atreva a dar una pena de muerte a un marero así claro y directo, yo lo consideraba muy difícil, pero está bien. Dice José Esteban Hernández, la inseguridad es por la mala administración de justicia. Claro, yo creo que tiene mucho que ver, eso, ¿verdad? Dice Ana, exacto, es mejor un castigo que realmente se sienta a regalar la muerte. Dígame, Jafet Telo, lo escucho. Licenciado, no sé si me permite dar un poquito de mi opinión. El licenciado del Derecho Penal nos decía que en sí la aplicación de penas es para la rehabilitación de los delincuentes, pero... Eso está en la Constitución, pero solo antes de interrumpirlo, de que termine, el sistema penitenciario es una escuela del crimen, ¿oyó? Porque ahí meten a alguien que hizo un delito menor como extorsionistas y es una escuela del crimen, ahí no está rehabilitando, pero sí está en la Constitución eso, ¿verdad, Jafet? Siga, por favor. Eso es a lo que voy. Entonces tenemos un problema que más allá es el sistema penitenciario, que además de saturado y que no cumple su función, creo yo que si se aplicara de una mejor manera, como por ejemplo las cárceles que los ponen a trabajar a los reos, tienen que a plantar su comida y cocinar y todo eso, en vez de estar manteniendo el Estado a los delincuentes, que sinceramente es una inversión que no saca provecho a nadie. Entonces, si en verdad se aplicara algo, entonces yo creo que la gente ya se lo pensaría más y no le tendría tanto chiste a lo que es ir a parar preso. ¿Sabe qué es lo que pasa, Jafet? Le voy a decir, el delincuente no piensa en el tamaño de la pena, sino piensa en si lo van a atrapar o no. Yo le voy a dar un ejemplo, Jafet. La pena de responsabilidad de conductores es grandísima, de 5,000 a 25,000 quetzales. ¿Es grande o no es grande? Y lo detienen y lo llevan a tribunales. Entonces, la pena está una multa cuantiosa. Pero ¿por qué cree usted que hay muchas personas que van manejando bonos? Porque saben que dan la mordida y no los atrapan. ¿Sí me entiendo? O sea, no es tanto la pena en sí, sino es ver si los atrapan o no, o cómo eluden eso, ¿verdad? Entonces, eso también en criminología se estudia mucho eso. Entonces, el criminal guatemalteco viene y va manejando ebrio, o muchos jóvenes manejan ebrio y saben de que con 300 pesos sobornan y no los atrapan. O sea, yo puedo triplicar la pena de responsabilidad de conductores a 100,000 quetzales, que de igual manera siguen cometiéndola porque como no los atrapan y no los procesan y no les ponen la pena, sino que sobornan. Entonces, ahí es algo importante, ¿verdad? A ver, Nelly, dígame. Sí, licenciado, justo con el comentario de Jafet, quiero dar mi opinión. Yo coloqué que no, pero más que todo es porque en Guatemala se considera mucho el tema del aumento de penas, pero no se trata del tema sobre la prevención de delitos. O sea, yo sé que es muy justificable para algunas personas el que si ven a una persona que viola, que mata, que secuestra o todo eso, quieran pues contraatacar de la misma manera y dar pena de muerte y cuestiones así, pero siento que lo mejor sería que no existan violadores, secuestradores ni asesinos. Entonces, sé que esto es como muy utópico de mi parte, sin embargo, pues es algo que con educación y con muchos, pues empezar con el tratar el tema, eso es lo que quiero decir, o sea, la prevención de los delitos como tal. Ok, muy bien, muchas gracias, Nelly. Víctor, lo escucho, por favor, dígame. Yo voté que sí porque al final, si bien hay que tomar en cuenta todo lo que mencionaron, de que el sistema penitenciario pues tal vez no es el mejor, ¿va? Ni siquiera entre los mejores y todos los aspectos que mencionaron, pues al final la ley se debe cumplir y en nuestra constitución está que está regulada la pena de muerte, ¿no? Y con un país como Guatemala, así, dígame. Solo le voy a aclarar algo, compañero. Quítese eso de que la pena de muerte está en la Constitución. El artículo 18, en lo que habla de la pena de muerte es a quienes no se le puede aplicar. No podrá imponerse. Ajá, no dice, a quienes no se les impone. O sea, en la Constitución no está la pena de muerte, solo está a quienes no se les puede imponer. Lea el artículo 18. La Constitución es finalista, ¿verdad? Es cierto. En ese caso, por eso no puede imponer pena. Sí, me refiero a que no puede
y quién no se puede imponer. Tiene razón. Perdón, repítame ahí, compañeros, que se escuchó un poco de interferencia. Sí, Repítame. se escuchó interferencia. Sí, no, le decía que tiene razón, ajá, en efecto, porque como la constitución es finalista, no va a dar una pena, claro. Sí, pero me refería más bien a de que sí, está en que no, en el artículo 18 está de a quienes no se les puede imponer, ¿verdad? Pero me refiero a que está como que en el marco jurídico de Guatemala, para hacerlo más específico, ¿verdad? En ese sentido, yo pienso que se tiene que aplicar, porque aunque no vaya, digamos, tal vez a tener un impacto realmente grande para lo que es el tema de las maras o ese tipo de cosas, yo pienso que Guatemala lo necesita, pues es como darle un sentido de justicia a la sociedad. Yo creo que también es importante. Esa sería mi opinión. Ok, muy Mire, bien. yo le quiero, disculpe, ¿me puedo meter? Un poquito, sí, denle un poquito Aquí rápido, compañeros, porque le quiero decir algo a Víctor, donde, digamos, viene un marero y mata a un tu familiar tuyo muy querido, ¿verdad? Él sufre, le dan pena de muerte, él sufre 5 minutos y tú sufrís toda la vida. ¿Es la misma balanza? Yo voté que no. Bueno, vamos rápido con los... Solo. Sí, lo que pasa es que no es como que también vaya a entrar a la cárcel y vaya a sufrir, se trata de administrar la justicia en un tema equivalente, pues, o sea, ¿no? Podría sufrir, Ya, pero ya al está ahí final, retenido, aunque lo metan ¿verdad? preso, la persona no va a sufrir, porque Depende, el sistema no sirve, pero bueno, no sé. Bueno, está bien, compañeros, respetamos ahí las dos opiniones, muchas gracias. Vamos a leer rapidito, por favor, los comentarios, ¿verdad? Arlene dice, Lick, conozco una persona que metieron presa por algo que no hizo. Lo mandaron a un sector y los policías lo llevaban a otro y ni estaba entrando, ya estaban llamando para extorsionar a la familia. Correcto, compañeros, es que el sistema penitenciario es lo peor, compañeros. O sea, ustedes tienen que evitar a toda costa a que vayan inclusive a la carceleta. Vamos a lanzar los resultados. Compañeros, la mayoría que se lo esperaban, la mayoría dijo que sí, otros dijeron que no, y un 25% tal vez. O sea, en primer lugar, sí, que es el 42%. El no, un 33%, y un 25% dijo depende. ¿Sí? Muy bien, compañeros, ya esto se dedica a la teoría del Estado, es también para analizar todos estos casos. ¿Se esperaban los resultados así? No, tal vez. Bueno, vamos rápido, compañeros, porque tenemos que hacer un ejercicio grupal. El organismo judicial, por supuesto, el ejecutivo y el organismo legislativo, ¿sí? Esos son los tres organismos principales que estudia la teoría del Estado. Pero también existen, compañeros, órganos de control político que controlan políticamente, ¿sí? Estos órganos de control político les confían las funciones relacionadas con el control de derechos humanos y electoral. Aparte de esos tres organismos, hay otros dos que son órganos de control político. ¿Cuáles son? El Tribunal Supremo Electoral, compañeros, y la Procuraduría de Derechos Humanos. Voy a ir un poco rápido, compañeros, pero igual si tienen alguna duda me avisan, ¿sí? Buenas tardes, dice Estuardo, estoy a favor de la pena de muerte. Muy bien, Estuardo, excelente. Existen entidades autónomas, la San Carlos es una entidad autónoma, compañeros, ¿sí? Pero ¿qué es la autonomía? Son instituciones públicas no empresariales a las cuales la Constitución política les da una categoría autónoma que tienen libertad de gobernarse con sus propias disposiciones. Siempre y cuando no vengan y no contradigan, ¿sí?, las leyes internas de Guatemala o inclusive la Constitución. Les doy un ejemplo. La San Carlos es autónoma, pero no porque sea autónoma va a venir y va a legalizar las drogas dentro de la USAC. Les doy un ejemplo. No puede, porque contradice nuestro Código Penal. O sea, la autonomía va en sí, compañeros, sí, que tiene sus propias disposiciones. ¿Sí? Su propia carrera del servicio civil, su propia ley de prestaciones, entre otros. Pero digamos que la San Carlos venga y diga, ay, permitimos que la marihuana dentro de la USAC, ¿sí? Eso no se puede. Si ustedes hubieran ido al campus central, compañeros, como se tomó la autonomía literal, nunca ven una patrulla entrar a la San Carlos, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué es lo que pasa, compañeros? Vienen, yo no sé, ustedes no conocieron el campus central, ¿o no lo conocieron? Bueno, usted sí, Jonathan, dice. Miren, yo les voy a decir algo. En la tarde, yo, cuando iba a dar clases al S12, de verdad, compañeros, se sentía un olor a marihuana todos los días. Todos los días. Olor a marihuana, pero así descarado. Se los digo así, literal. Se tomaron la autonomía como tal, como ahí no puede entrar la policía. Todo el mundo iba a fumar marihuana ahí en un espacio, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas
donde no tenemos que darle una mala interpretación a la autonomía de la San Carlos, ¿verdad? Dice, yo sí lo conocí, ir a buscar escritorios. Hay mucha delincuencia y venta de drogas en la U. Claro, José Gaspar. Ingeniería e historia, jajaja, dice Christopher Revolori. Muy bien, no sabemos, ¿verdad? No. Voy a dar una opinión de no dar qué facultad, porque después va a salir un TikTok diciendo que Edgar Chin dice que los de tal facultad son así, entonces no, mejor no digo. Yo solo digo que es un ejemplo de cómo se toman, de que no hay que tomar la autonomía por un lado, sino la autonomía tiene sus propias funciones, sus propios reglamentos, ¿sí? Y eso es la autonomía, ¿verdad? ¿Qué otras instituciones autónomas me puede decir a ver usted, compañero José Esteban Hernández? Otras instituciones autónomas, la verdad es que no conozco ninguna otra. Aparte de la USAC. No conozco ninguna otra. Muy bien, hay bastantes, compañeros. Les voy a dar aquí un ejemplo. El Comité Olímpico Guatemalteco y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Esos son dos ejemplos de dos. Después, compañeros, vienen las entidades centralizadas. Las centralizadas, compañeros, son las principales autoridades que los nombra el Poder Ejecutivo, o sea, los nombra directamente el presidente, empezando por los 14 ministerios, compañeros, ¿sí? Las secretarías y otras dependencias del Estado. Si tienen alguna duda, me interrumpen, compañeros, porque voy a ir un poquito rápido. Como, por ejemplo, ¿sí? Secretaría de Ciencia y Tecnología. Dependen directamente del Ejecutivo. Dígame, por favor, Mayerly Cuá. Buenas tardes, licenciado. Con relación a lo anterior que dijo, que quién era el que las denominaba como entidades descentralizadas, dijo alguna institución, pero es que no lo escuché bien. ¿Cuál? ¿Las centralizadas? Ajá. Los 14 ministerios del Ejecutivo, todas las secretarías y otras dependencias que nombra directamente el presidente. Ah, ok. Gracias. Muy bien. Y después vienen todas las entidades descentralizadas, compañeros, ¿sí? Que son instituciones que actúan, por supuesto, bajo el gobierno central, pero en varios campos, en no todos los campos, tienen una comercialización de bienes y servicios, ¿verdad? Entonces, estas descentralizadas, compañeros, actúan bajo la autoridad del gobierno, cumplen unas funciones gubernamentales, ¿sí? Pero en bastantes campos no dependen de funciones del gobierno. Les doy un ejemplo de entidades descentralizadas como el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, ¿sí? ¿Les da una parte el gobierno? Sí, pero otra parte ellos lo recaudan, ¿verdad? Entonces es descentralizada, pero hay algunas semidescentralizadas, otras no. Después vienen los órganos de control jurídico, compañeros. Estas actividades son desarrolladas por las administraciones públicas, la verificación y vigilancia del cumplimiento de la legislación. Un ejemplo, compañeros, también garantiza la defensa y el restablecimiento del orden constitucional, y un ejemplo de una entidad de control jurídico y administrativo es la Corte de Constitucionalidad. Voy un poco rápido, pero igual si tienen alguna duda, por favor pregunten, compañeros. La CC también podría considerarse como autónoma. ¿Cuál? ¿La Corte de Constitucionalidad? ¿O no? La Corte de Constitucionalidad, pero es un órgano, es autónoma y es un órgano de control jurídico administrativo. ¿Sí? Muy bien, vamos. Bueno, compañeros, voy a hacer un ejercicio. ¿Sí? Pero antes de este ejercicio, ustedes se van a unir en sus grupos. Renata, ¿cuántos grupos son aquí? ¿Son cuántos? A ver cuántos grupos son. Son como 18 grupos. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio, compañeros, y ustedes van a estudiar el organigrama, ¿sí? Ahorita quiero que descarguen el organigrama y lo pongan en sus pantallas de grupo, ¿sí? El organigrama del Estado de Guatemala. Quiero que, por favor, tengan el organigrama del Estado de Guatemala.
Este organigrama, compañeros, lo pueden encontrar aquí, en cualquier lado, solo en Google, buscador ponen organigrama del Estado de Guatemala. ¿Qué tienen que hacer? Pónganme atención con sus grupos. Yo voy a abrir una sala. Ustedes se van al número de sala que es su grupo. Cuando estén en sus grupos, tienen que estudiar todas las instituciones. Ahorita las tienen que estudiar. Les voy a dar más o menos unos 15 minutos. Algunas instituciones ustedes ya saben para qué son. Pero, por ejemplo, que ustedes me digan, yo les digo, ¿qué es la zona libre de industria y comercio de Santo Tomás de Castilla? Nadie sabe. Entonces, estudien esas instituciones que son las más escondidas, que no saben a qué hacen, y yo voy a pasar por cada grupo en la próxima clase evaluándolos sobre las instituciones. Yo le voy a, por ejemplo, poner una imagen de la SAT al grupo número 8. A ver, usted, compañero del grupo número 8, la SAT es una institución ¿qué? Y usted me dice, es autónoma, pertenece aquí, acá, dependiendo del organigrama. Los voy a juntar en sus grupos en este momento, ¿sí? Muy bien. Vamos ahorita, les voy a abrir unas salas. Y ustedes se van conectando a cada número de grupo. Ahorita les va a salir, ustedes escogen y se van a todos sus grupos. Tienen de aquí, compañeros, a las 5:20 para estudiar entre todos, y el próximo lunes les voy a hacer una prueba corta que vale 2 puntos, es un trabajo grupal. Yo les voy preguntando de cada institución que por lo menos ustedes tienen que saber qué hace y si es autónoma, descentralizada, centralizada, empresarial, que eso es algo muy sencillo, que empresas son empresas que prestan un servicio público, pero el dueño es el Estado. Eso es una empresa pública, ¿sí? Que el dueño es el Estado. Sí, pero ya de plano era José. Vamos conectándose a la sala. Ahí les abrió, tienen que escoger el número de su grupo. Si son grupo 3, room 3. Si son 18, vamos conectándose. Todos a la sala, compañeros. Tienen 20 minutos para estudiar el organigrama.